Antonia Pilar Villaescusa, desde Barcelona, España, como ya todos veis. Mis mejores deseos para toda la gente que nos sigue de Latinoamérica, de México, de Argentina, de Colombia, de Chile. Creo que también Cuba, hay alguien de Cuba, pero si es así o no, es que se van añadiendo países y yo siempre quiero saludarlos a todos. Y a veces me dices, no has saludado mi país. Lo siento, perdóname, pero a veces se me olvida alguno. Y por supuesto a todo el resto de España que también sigue estas entrevistas. Bueno, Lágrima Dorada ha empezado la nueva temporada. Como ya sabéis, es un programa que ya lleva 4 años semanales de entrevistas. Por aquí ha pasado gente diversa de toda índole, del mundo del espectáculo, del literario, del teatro, de periodistas, de todo. Pero hoy tengo una persona como invitada que creo que reúne casi todas estas facetas. Diré casi porque quizá alguna no, pero tengo a un invitado completísimo, a una persona muy polifacética que os la voy a presentar ahora mismo y creo sinceramente que vamos a aprender muchísimo de él. Estar atentos porque vamos a tocar un tema importantísimo en esta entrevista. No voy a decir cuál. Estar atentos, por favor. Bueno, pues le damos la bienvenida, sin perder un minuto más, a Miguel Ángel Almodóvar, que además de muchas cosas, es periodista, divulgador en nutrición y gastronomía, y también estudió la carrera de Sociología y Ciencias Políticas. A ver, una persona, como ya he dicho, completísima. Bueno, ¿qué tal, Miguel Ángel? Bienvenido. Yo no sé si decirte buenos días, buenas noches, buenas tardes, porque depende del país que nos sigan. Será, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás? Pues bien hallada y bien hallados todos tus oyentes y televidentes, sea de donde sea, de esos 22 países que tienen como idioma oficial el español, más todos aquellos que lo aprenden aún no siendo oficial en sus territorios. Muy bien, pues Miguel Ángel, yo te voy a hacer una serie de preguntas. Vamos a hacer un pequeño recorrido por tu trayectoria, que es inmensa, pero la vamos a sintetizar lógicamente, porque no podremos hablar de todo. Pero yo creo que vamos a tocar, para mí creo que es lo más importante de cara a la gente que nos siga. Vamos a empezar por eso, por tus inicios, Miguel Ángel. Tú abriste los ojos a esta vida un día, un 9 de septiembre, muy justito, ya llega tu cumpleaños en Madrid, la capital de España. Eres de signo Virgo, el signo que dicen de la inteligencia. En eso hay dudas porque, como sabes, los signos zodiacales son 12 porque ya los caldeos descubrieron que en realidad, aunque son 13, dividir por 13 era muy complicado. De manera que el 9 de septiembre, y esto lo he discutido con mi amiga Esperanza Gracia en varias ocasiones, el 9 de septiembre el sol está en Leo. Pero en fin, convengamos que de manera formal soy Virgo. Virgo. Bueno, muy rápidamente, Miguel Ángel, ¿qué recuerdos te han quedado de esta infancia tuya en Madrid? Bueno, muchísimos. Es una infancia. Yo nací, esto es importante decirlo, en el año 50. Es decir, era una España todavía casi en la posguerra. Fue el año en que acabaron las cartillas de racionamiento, las del tabaco 3 años después, en el 53. De manera que era una España todavía en unas condiciones económicas, pues francamente difíciles y complejas. Pero en cualquier caso, los niños, aunque yo nací, como señalabas, en Madrid, pues casi vivíamos en el campo, había muchísimos despoblados y nos pasamos, yo creo que pasé una infancia haciendo recados porque nací en una familia humilde, creo que la inmensa mayoría eran extremadamente humildes y entonces mi madre me mandaba a por mitad de cuarto, existían estas medidas, de cuarto de kilo, imagínate. Claro, si no era como ella lo pretendía, los tomates no estaban lo suficientemente maduros o lo contrario, pues había que regresar y cambiarlos para que el vendedor me diera aquello que había pedido mi madre. Con otros amigos que le había mandado otros recados, pues ya te digo, mi infancia transcurrió haciendo recados y tengo sobre todo
un recuerdo imborrable de las tiendas de ultramarinos. Eran unas tiendas donde se vendía un poco de todo, olían muchísimo a bacalao porque había grande bacalao seco y salado, que es como se ha comido tradicionalmente en España, el bacalao cecial, el bacalao acecinado, que tanta importancia tiene, por ejemplo, en el Quijote, y olía también a aceite rancio, ahora que está tan de moda pues hablar de aceite por los precios elevadísimos que están marcando bueno, una serie de malas cosechas. En aquella época casi el aceite salía por unas bombas de cristal preciosas que subía el aceite y luego salía incluso con espuma, pero como te digo, estaba bastante enranciado y aquello le daba un tono muy peculiar a la tienda. Miguel Ángel, ahora entiendo perfectamente por qué te has dedicado a lo que te has dedicado en la vida. Pero vamos a dejarlo para más adelante, De porque Miguel acuerdo. Ángel tiene tantas cosas por explicar y el tiempo corre muy rápidamente. Vamos a ver, tú también has centrado durante largas etapas en varios canales televisivos tu labor. En Televisión Española, la 1, Telecinco, Antena 3, Telemadrid, la 2 y quizá algún canal más. Sí. ¿Cómo fue esta experiencia, Miguel Ángel, y en qué consistía tus colaboraciones? Básicamente yo aprobé una oposición a un centro de investigación español, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y muy pronto empecé a hacer divulgación científica. Yo acudía a los medios pues en mi calidad de funcionario que conocía determinadas cuestiones muy amplias en el ámbito de la investigación científica, insisto. Pero poco a poco, bueno, primero esos medios de comunicación intentaron o me sugirieron que en lugar de ir de vez en cuando, pues fuera con más asiduidad. Y luego me fui especializando en nutrición porque cuando uno habla, por ejemplo, como hacía Stephen Hawking, de que vivimos en un big universe, en un gran universo, conectado a través de agujeros de gusano y mangueras de gusano con universos baby, con universos pequeños, pues en general la gente tiende a pensar que has bebido de más. Esto resulta francamente incomprensible para la mayoría de la población. Sin embargo, la nutrición y la nutrición relacionada con la salud es algo que interesa absolutamente a todo el mundo y que de alguna forma todo el mundo es capaz de entender. Si tú le dices a alguien que el ajo crudo es vasodilatador, que ensancha, digamos, venas y arterias, pues evidentemente cualquiera que tenga un mínimo de formación está comprendiendo lo que le quieres decir. De manera que esa fue, digamos, un tránsito prácticamente casi obligado a la nutrición. Muy bien. Tú has obtenido diversos premios, Miguel Ángel, todos relacionados con la gastronomía y la educación de la salud, porque como acabas tú mismo de afirmar ahora, así ha sido tu vida, te has dedicado plenamente a ellos. ¿Tú crees sinceramente que una persona que sabe comer bien, bien entre comillas, vamos a decirlo así, es un signo de inteligencia hoy en día? Sin ninguna duda, yo creo que la alimentación es la base fundamental para la salud, desde que en el siglo IV antes de Cristo Hipócrates planteara aquello de que la comida sea tu medicina y la medicina tu comida. En definitiva, esto ha cambiado poco. De la alimentación depende básicamente un porcentaje altísimo de nuestra salud. Sin embargo, hoy estamos ante un problema precisamente en las redes sociales. Se difunden no en este ámbito, sino en todos, pues fakes, noticias extravagantes o raras. Solamente tenemos que pensar que, bueno, si uno consulta en Internet métodos para adelgazar, pues puede haber unos 340. ¿Por qué hay 340? Pues porque no funciona ninguno. Y entonces pues, hay que hacer uno siguiente, la dieta Atkins en su momento de la superenergía, luego pues la dieta de la alcachofa, luego, en definitiva, todas esas dietas están pensadas para intentar engañar al organismo
y el organismo tarde o temprano se da cuenta del engaño y nos pasa una severa factura, nos pasa una factura con intereses. De manera que yo lo que he procurado siempre, yo no soy nutricionista, soy divulgador y lo que hago es ir a las fuentes, yo que sé, a revistas como Cell, como Nature, como British Journal of Medicine, revistas que tienen un rigor científico, que cada artículo está revisado por referees, es decir, por científicos de la misma o superior categoría de quien lo ha escrito y, bueno, procurando no engañar a la gente y no darle falsas esperanzas, porque todos en general tendemos a coger el camino más corto y el camino más corto no siempre nos lleva a la mejor meta. Lógico. Bueno, tú, Miguel Ángel, eres autor de 26 libros. En este momento los he contado porque a veces hay revisiones. En este momento te puedo garantizar que el que presento el martes que viene es el número 23. Lo hablaremos ahora más adelante. ¿Sabes lo que pasa? Que a veces, mira, uno de estos libros se tradujo al polaco. Hay varios que se han traducido al italiano y al portugués con distinto éxito. Uno de ellos es El segundo cerebro en Italia, de donde vengo ahora. Ya se está lanzando una segunda edición, cosa verdaderamente insólita porque en italiano soy conocido. Antes decías los programas en los que he participado. Fíjate, yo hacía un programa en la 1 con Teresa Campos cuando Jesús Hermida empezó el boom de la televisión matinal, que en España pues, fue una gran novedad en su momento. Y entonces el canal se retransmitía por la Católica de Chile. Yo iba a Santiago de Chile, y no podía avanzar 20 metros sin que me pidieran un autógrafo. Tiempos del cuplé. Ahora hay 400 canales y nadie conoce a nadie. Pero en aquella época, pues incluso en mi época de Telecinco en España había 3 canales. La 1, el canal oficial, Antena 3 y Telecinco. Yo tenía share en un programa que hacía no de nutrición, sino de gastronomía, a veces de un 40%. Un 40% de share hoy no lo tiene ni la final del mundo, de la Copa del Mundo de fútbol. Hoy nada puede tener un 40% de share porque la competencia es enorme. En esto, como verás, también hay que subrayar que, aparte de mis conocimientos, lo que tengo es muchísimos años. Bueno, eso yo no lo he dicho, lo dices Bueno, tú. 73, si llego al 9 de septiembre, como nací en el 50, 73. Oye, pues déjame decirte que los llevas muy bien. Muchísimas gracias. Además, te voy a decir una cosa. El otro día colgaste un enlace en tu página de Facebook y llevamos una camisa que me gustó y hoy no la llevas puesta. Una camisa de calaveras. Sí. ¡Qué bonita! Me encanta esta camisa que llevas. De calaveras y flores rojas. Es decir, que hay un contraste entre esas calaveras negras, un poco esto que dicen los orientales del yin y el yang, de lo que no entiendo nada, pero que me hago una idea. Bueno, Miguel Ángel, como hemos dicho, tú eres autor de numerosísimos libros, la mayoría relacionados con el tema de la alimentación. ¿Tú crees que la gente piensa lo que come? ¿Tú crees que la gente tiene conciencia de que el cuerpo es una máquina y No. que se alimenta este cuerpo del combustible que ponemos dentro de nuestro cuerpo? ¿Es consciente la gente? Yo creo que no. Yo creo que a pesar de que hay muchísima información, insisto, quizá porque siempre optamos por la vía rápida, esto que cuando empieza el verano pues se habla de la operación bikini, que la operación bikini consiste en que los 10 kilos que has cogido en invierno en 6 meses los vayas a adelgazar en 6 semanas. Claro. Esto es literalmente imposible. Pero luego hay muchas cosas que pueden mejorar sustancialmente en nuestra salud y que son facilísimas de hacer. Mira, en España, y supongo que en casi todos los países donde te escuchan, pero desgraciadamente España ostenta el tristísimo honor de ser el primer consumidor mundial de benzodiazepinas. Las benzodiazepinas son todo esto que acaba en pan, el lorazepam, el diazepam, en fin, todas estas cosas para tranquilizarse, para dormir. Si tomáramos una cantidad suficiente de pescado azul o unas nueces que podíamos tomar a media mañana, en definitiva todo aquello que tiene ácidos grasos omega 3,
mejoraríamos el estado de nuestra mielina, ese forro que cubre nuestros nervios y nuestra disposición, digamos, nuestra salud mental sería muchísimo mejor y no tendríamos que recurrir, en definitiva, las benzodiazepinas son drogas adictivas y como cualquier droga te va exigiendo a medida que la tomas que aumentes la dosis. Eso pasa con cualquier droga. Entonces, a veces no le damos importancia. Te diré, estamos en un momento aterrados en España y supongo que en el mundo con el precio del aceite. Hay que decir que España, el aceite de oliva, el único que debiera llamarse aceite porque viene de la aceituna, los otros son, no se puede decir aceite de girasol, es una grasa de semilla de girasol, no un aceite. Dicho esto, el aceite de oliva que es auténtico oro líquido para nuestra salud por muchísimas razones en las que no nos vamos a extender. Ahora mismo, insisto, España produce el 50%, la mitad del aceite de oliva del mundo, pero hay una provincia en España, Jaén, que produce el 20% de todo el aceite de oliva del planeta. Me dicen mis amigos que están en Jaén que en este momento el litro está a 10 euros y todo el mundo dice tenemos que dejar de comprar aceite de oliva, este precio es inasumible, no podemos gastarnos 10 litros, 10 euros, estoy hablando en una moneda que podría valer cualquiera, quedémonos con 10 lo que sea, pesos, dólares, en este caso euros. 10 euros un litro de aceite de oliva. Sin embargo, quien dice esto no tiene ningún problema en irse a un barecito enfrente y tomarse una ginebra con cola y pagar 6 euros. Nos hemos vuelto locos. Quiero decir, hay que establecer prioridades. Y yo creo que la salud debía de ser la primera prioridad. Ahorrar en buenos alimentos es la mayor locura que alguien puede hacer. Creo que hay otras 10.000 cosas en las que todos podemos ahorrar. Exacto. Vamos a ver, ¿tú estás a favor del ayuno? No. Vamos a ver, hay un ayuno, digamos, que puede ser para dejar descansar un poco a nuestro organismo. Es el ayuno del final del invierno, que por cierto lo tienen todas las religiones, curiosamente, porque las religiones pues han sabido hacer esto, pues el ayuno de los católicos, de los cristianos, el Ramadán de los musulmanes, etcétera. Ese ayuno sí nos puede venir después, por ejemplo, de un invierno. Ya no hay inviernos tan duros como había antes, entre otras cosas porque todos tenemos calefacción en casa, los coches también están acondicionados, los automóviles, etcétera, etcétera. Por muchas razones, nuestro gasto energético es bastante menor. Pero en cualquier caso sí que en el invierno pues hemos tomado cosas muy energéticas, los cocidos, los tantos cocidos que hay en España y en América, pues con sus embutidos, con etcétera. Bueno, pues a lo mejor, evidentemente, cuando empieza hay que hacer no exactamente un ayuno, sino una bajada, pero, por ejemplo, ahora está muy de moda el ayuno intermitente. Está basado en lo mismo. Está basado en intentar engañar al organismo. Y claro que le engañas. Por ejemplo, las famosas dietas estas de la superenergía, las dietas basadas en tomar exclusivamente proteínas, en dejar fuera los hidratos de carbono. El organismo solo obtiene energía de una manera razonable a partir de los hidratos de carbono, a partir del pan, de las patatas, en fin, de todo lo que son hidratos. Si tú le obligas a tu organismo a conseguir esa energía a partir de las proteínas del pescado, de la carne, lo que le obligas es a hacer un sobreesfuerzo y, lógicamente, el gasto energético es mucho mayor y adelgazas. Pero luego el organismo se readapta y entonces recuperas los kilos que has perdido y un poquito más. De manera que, en general, las dietas de adelgazamiento debieran de llamarse dietas de engorde, porque en puridad son dietas de engorde. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues decía don Francisco Grande Cobian, don Paco Grande Cobian, creo que el gran nutricionista mundial del siglo XX, que lo fundamental para adelgazar era comer en platos de postre. Eso me parece más razonable. Reducir las cantidades, pero comer absolutamente de todo. El organismo necesita proteínas, necesita carburantes, necesitan un poquito de todo. Y decían, fíjate, los griegos también en el siglo IV a.C., en sus frontispicios, decían nada en demasía.
todo con prudencia, pero de todo. De todo. Bien, Miguel Ángel, es que va pasando el tiempo y al final no tendremos tiempo de hablar de algo muy importante que lo has anunciado precisamente tú al comienzo de esta entrevista. Ahora sí, por favor, háblame de Vidas casi paralelas y Viento del Pueblo, Miguel Hernández y Modotti. Háblame de ello, por favor. Bueno, pues el año pasado, el 22, fue el 80 aniversario de la muerte de dos personajes fundamentales, con una diferencia de 2 o 3 meses. El gran poeta Miguel Hernández, el poeta español Miguel Hernández, un poeta que hay que recordar, fue un poeta comprometido con la causa del pueblo. Al final de nuestra guerra civil fue detenido, pasó por 13 cárceles y prácticamente pues, le dejaron morir de enfermedades, de hambre, de miseria. Murió en una cárcel de Alicante, pero unos meses antes se había muerto Tina Modotti, que es la gran fotógrafa, una fotógrafa mundialmente conocida de lo que se llama la posrevolución en México. Es decir, una vez Pancho Villa, etcétera, todo lo que fue el movimiento revolucionario. Luego hay un movimiento artístico posrevolucionario del que forman parte pues, Siqueiros, todos los grandes muralistas, de llevar el arte al público a través de grandes murales. Es decir, no limitemos el arte pues, a las clases favorecidas, a las clases burguesas que pueden tener un cuadro en su casa, un cuadro de lo que sea, sino pongamos el arte en la calle. Tina Modotti, lo paralelo que tiene con Miguel Hernández, a pesar de que hay un decalaje tanto en tiempo como en espacio. Cuando Miguel nace ella tiene 12 años, ella nace pues, en el norte de Italia, emigra con sus padres italianos a San Francisco, luego pasa a México, etcétera. Entonces, los dos empiezan a hacer un arte muy estético, un arte por el arte. Ella fotografía lirios, él hace ese maravilloso poemario de Perito en Lunas, pero poco a poco se van trascendiendo y pasan del yo al nosotros. Es decir, a un compromiso con el pueblo, a un compromiso con las clases desfavorecidas en ambos casos. Lo curioso es que Tina Modotti acaba en el 36 en España, durante toda la llamada Guerra Civil de 1936 a 1939 está en España, y como fundamentalmente ayudando pues, a niños huérfanos, después de la desbandada en Málaga, Almería, en los bombardeos de Madrid, etcétera. Pero ella en el Congreso Internacional de Escritores por la Cultura, que se celebra en Valencia en 1937, decide publicar el poemario de Miguel Hernández, Viento del Pueblo. Es un poemario precioso y el primero en la historia que conozcamos ilustrado con fotografías. Esto es muy importante. Se habían ilustrado con dibujos, acuarelas, etcétera, pero nunca con fotografías. Eso es lo que les une. Esas son las vidas casi paralelas y que vienen a converger, insisto, en el año 1937 en Valencia. Eso era importante que lo explicaras para que la gente tuviera un poquito más de conocimiento de todo esto que tú, lógicamente, estás ahora dentro de tu amplio espectro de televidentes. Supongo que los mexicanos sabrán perfectamente, sin duda, de qué les hablo, porque Tina Modotti es un gran personaje en México. Ella es la amiga personal, la íntima amiga de Frida Kahlo, a quien le presenta a Diego Rivera. Diego Rivera y Frida Kahlo se casan en la casa de Tina Modotti. En fin, no hay mexicano que no pueda conocer, pero mexicano y mundialmente. Estamos ante un nuevo renacer de Tina Modotti, como de tantas mujeres, como pasó con Gerda Taro, que vivió, pues, digamos, a la sombra de Robert Capa, como tantas mujeres que han vivido a la sombra de otros. Ahora han aparecido libros en España interesantísimos de corresponsales de guerra, mujeres que estuvieron viviendo la guerra en España y de la que nunca nos hablaron, porque, bueno, pues era Hemingway, era Margot. Entonces pues parece que ahora empiezan a surgir, afortunadamente, una legión de mujeres que fueron imprescindibles en el arte, en el periodismo, en multitud de materias, pero que en la historia. En la historia. Bueno, vamos a ver, Miguel Ángel, esto se va terminando poco a poco. Te he dicho que pasa rápida,
la media horita. Tú actualmente sigues activo colaborando en diarios digitales, canales televisivos, en Onda Madrid, en el programa Madrid Directo. Dime una cosa, muy rápidamente, muy brevemente, sí, porque sintéticamente. ¿qué es lo que más te molesta de esta sociedad? Lo que más me molesta es, bueno, esto que Bauman ha llamado la sociedad líquida porque nos adaptamos al recipiente como cualquier líquido donde nos colocan, la facilidad que tenemos de cambiar de opinión, entre otras cosas porque estamos bombardeados de información. Recibimos un exceso de información, lo decía ya Eliot, el exceso de información produce ruido, pasa como con la música. Si tú elevas, al final solo se oye ruido, ya no se oye música. Entonces no nos paramos a pensar y cada vez tenemos menos criterio propio, cada vez estamos más ordenados por lo que ha dicho pues nuestro canal de televisión favorito o nuestro diario. Los que lean diarios, yo lo leo todavía en papel todos los días del año. Entonces yo creo que hay que coger la información y centrar un poco las cuestiones. Hoy es noticia no sé qué, pero mañana ya deja de ser noticia porque la gata apunta a otra noticia. Vamos a serenarnos un poco. Vale. Vivimos demasiado deprisa y lo que no podemos tener es opinión de todo, que es una cosa que me irrita extraordinariamente. En esto, la televisión hace muchísimo daño. Todos estos especialistas que todos saben de todo. Totalmente, totalmente de acuerdo con esto que acabas de decir. Muy rápidamente, Miguel Ángel, ¿te arrepientes de algo? Bueno, arrepentirse es inútil, ¿no? Lo pasado, pasado. No, procuro no plantearme eso, porque a veces cuando uno retrocede, si yo hubiera hecho, pues sí, como no lo hice, pues ¿para qué le vamos a dar vuelta? ¿Por qué lucharías? Me arrepiento, por ejemplo, sí, me arrepiento de dos cosas. Te diría, me arrepiento de no haber aprendido a tocar la guitarra y de no haber aprendido latín, porque descubrí ya muy tarde, muy mayor, yo estudié latín en mi adolescencia en el colegio, pero luego descubrí, digo desgraciadamente tarde, que el latín no es un idioma, sino una forma de pensar. De esto sí me arrepiento, de no haber aprendido a tocar la guitarra y de no haber aprendido latín. ¿Por qué lucharías hasta la muerte? Por la libertad, la dignidad y sobre todo por la memoria. Vivo en un país sin memoria y esto me parece gravísimo. No soy revanchista en absoluto, pero el que antes de ayer se haya condenado a 25 años en firme a los asesinos de Víctor Jara me parece una victoria de la humanidad. Luego supongo que esos señores ya son muy mayores y bueno, pues cumplirán en su casa y la cosa no llegará a mayores. Yo no quiero revanchas. Yo no quiero a nadie en la cárcel, yo no quiero que a nadie se le torture ni se le mate, muchísimo menos, pero sí quiero que se revise la historia y que se haga justicia y que se diga, ese señor fue un asesino. Y luego que pase por la calle. Yo no tengo ningún inconveniente en que pase, ni quiero verle en la cárcel, pero quiero que la gente sepa que fue un asesino, como el caso de los que cometieron después de haberle roto las manos a culatazos. En fin, todo el mundo conoce el caso de Víctor Jara y lo pongo como ejemplo porque las sentencias de Por cierto, la memoria. por cierto, hablando de nutrición nuevamente, Sí. rápidamente, ¿cuál es el alimento que menos te gusta y que no comes? Pues no lo sé, yo creo que me gusta casi todo. Yo pertenezco a una generación en que jamás en casa preguntaron qué quería comer. Pues se comía lo que se ponía en la mesa y se acabó. De manera que hay cosas que me gustan mucho y otras que me gustan menos. Pero algo que deseche, que no quiera, no se me ocurre nada, francamente. Me gusta todo, me gusta mucho comer, cada vez, lógicamente, por mi edad como menos de una manera más selectiva, pero de todo, absolutamente de todo. Me encanta el cocido, digo los garbanzos, que son una cosa yo creo que particularmente española. Ya sabes que los romanos se reían mucho de nosotros, nos llamaban pultafagónides, comedores de garbanzos, quizá porque los garbanzos nos los trajeron los púnicos, que eran enemigos eternos de los romanos, ¿no? Y entonces por eso, pero de todo como. Bueno, Miguel Ángel, pues ya vamos a finalizar. Antes, dime, Pasaría horas contigo.
Si quieres, si tú quieres y estás de acuerdo, más adelante te cito otra vez en este espacio porque me han quedado muchas preguntas por hacerte. Fíjate, a mí me gustaría, me ha interesado, y esto es un punto que no hemos tocado mucho, la gastronomía. Yo soy sociólogo, como decías antes, hice sociología, pero también hice unos cursos de doctorado en historia del pensamiento. A mí la gastronomía me interesa muchísimo como cultura, como fenómeno cultural. Si uno piensa, por ejemplo, en platos míticos españoles como la fabada, no tendríamos fabada si no hubiéramos ido a América y nos hubiéramos traído las faves, nos hubiéramos traído las alubias. Pero la mazamorra, que es ese gazpacho que inventaron los marineros, no hay ningún país americano que no tenga una mazamorra, lógicamente adaptada, lógicamente no a lo mejor con galletas, sino con maíz, pero hablar de las mazamorras, que hay una cultura que está muy poco explorada, que es la cultura gastronómica hispana. Comprendo que las diferencias entre la gastronomía española y la peruana son enormes, pero también hay coincidencias, también hay cosas de mutua influencia y cosas que son verdaderamente fascinantes. Imagínate el drama de los españoles cuando llegaron a América y no consiguieron adaptar el trigo, y entonces las hostias para comulgar las hacían de pan cazabe o pan cazabi, y al dárselas al comulgante se doblaban. El cuerpo de Cristo ahí hecho una piltrafa. Imagínate el problema teológico que creó aquello. Todo eso es muy divertido. Y Colón, en el segundo viaje, comiéndose unas sirenas, unos católicos fervientes, si se comieron unas sirenas. Ahora ya sabemos que no eran sirenas, que eran manatíes, pero ellos se las comieron creyendo que eran sirenitas. Hombre, entonces de todas estas cosas habría que hablar. Miguel Ángel, pues yo te cito para próximamente, si tú quieres pasar por este espacio nuevamente, charlar conmigo. Sería un honor y a tu entera disposición. Pues mira, te anoto porque tengo a 2 o 3 colaboradores fijos que van pasando mensualmente o bisensualmente, bueno, entre 2 meses, para aclarar, que me he liado. Sí. Pues van pasando por este espacio, van dejando sus conocimientos y la gente incluso interactúa, pregunta y es una conversación entre todos que es muy, muy... Bueno, ¿no les he dicho a ustedes que iban a aprender hoy con el invitado? Muchas gracias. Que yo no les engaño. Miguel Ángel es un libro abierto, sobre todo en temas de alimentación. Es un hombre que sabe muchísimo y la mitad de las preguntas no me ha dado tiempo a hacérselas. Insisto, como dice el refrán, más por viejo que por diablo. Tengo que cortar porque el espacio así me lo exige y ya no puedo hacerle más preguntas. Pero Miguel Ángel pasará nuevamente por este espacio mío y muchas preguntas y hablaremos con él. Miguel Ángel, ha sido un gustazo, un placer. Gracias de corazón por aceptar esta invitación. Igualmente. Muchísimas gracias. Gracias, Miguel Ángel. Y a ustedes, yo les espero para la próxima semana con un nuevo invitado. No me sean infieles, disfrutarán con esta entrevista con él, con Miguel Ángel, y próximamente lo tendré otra vez aquí conmigo y con ustedes. Un beso desde Barcelona. A todos. Gracias, Miguel Ángel.